Hi. Let's begin. Hello, my name is Jorge Soto, and I'm here on behalf of the Universidad Autónoma de Chihuahua in the program Avanza to talk about the second conditional for the subject of English 4. Hola, soy Jorge Soto y estoy aquí de parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y del programa Avanza para hablar acerca del segundo condicional en el idioma inglés para la materia de Inglés 4. Entonces, sin más, pues comencemos. Let's begin. Well, first we gotta talk about what is the second conditional. Primero tenemos que hablar acerca de qué es el segundo condicional. Well, the second conditional it's used when talking and referring to a time that can be now or in any moment, and when referring to a question that is not real. Okay. Bueno, se traduce a el segundo condicional o second conditional, as we know it, se utiliza para referirse a un tiempo que puede ser ahora o en cualquier momento y a una situación que no es real. So, the second conditional is used when referring to a hypothetical condition and the probable result that may happen. Here, the preposition if is presented in simple past, and the main clause is presented in present conditional. El condicional tipo 2 se emplea para hacer referencia a una condición hipotética y su resultado probable. En estas oraciones, la proposición if adopta el simple past, el pasado simple, y la cláusula principal adopta el presente condicional o present conditional. Ahora que ya sabemos esto, podemos entrar a los ejemplos del segundo condicional. Bueno, aquí podemos ver algunos de los ejemplos. Nos vuelve a explicar cómo está formado este condicional. How is this second conditional made up? So first we have the clause if. Then the verb has to be in past simple or simple past, and the result has to have the word would and the verb in infinitive. Es decir, ahora vamos a hablar un poquito, nos vuelve a explicar lo del segundo condicional, que la primera parte debe tener un if, bueno, una de las partes debe tener un if para hacerlo condición, y el verbo de esa condición después del if tiene que ser en pasado simple, y el resultado debes llevar la palabra would y el verbo en infinitivo. Aquí nos muestran algunos ejemplos. Here we see some examples. The first one it says, if I won the lottery, I would travel around the world. O también se puede cambiar las cláusulas de lado. Se puede decir, I would travel around the world if I won the lottery. Es decir, se traduce a si ganara la lotería, viajaría alrededor del mundo. Donde el conditional, el if, aquí podemos ver que ahí está el if al principio, if I, el verbo win en pasado simple, que sería won, y nuestro resultado sería would travel. Travel, el verbo está en infinitivo. Entonces, se traduce a si ganara la lotería, viajaría alrededor del mundo. ¿Ok? Seguimos con el segundo ejemplo. Dice, if Rachel had more time, she would learn to play the guitar. O se puede cambiar también a Rachel would learn to play the guitar if she had more time. Y se traduce a si Rachel tuviera más tiempo, aprendería a tocar la guitarra. Aquí podemos ver otra vez que nuestro verbo está en pasado simple. Nuestro presente sería have. Y como es el segundo condicional, tenemos el had. If Rachel had. Y nuestro resultado sería would learn. El verbo en infinitivo. ¿Ok? Pasemos al siguiente. Este está formulado como pregunta.
This is formulated as a question, and it says, would you be happy if you were to get married? Eso se puede cambiar también al revés, como ya les había comentado. If you were to get married, would you be happy? Y se traduce a, ¿estarías feliz si te casaras? Aquí vemos la condición. Entonces vemos que el resultado está el would al principio y el verbo que es be en infinitivo. Y después tenemos la condición donde está el if y el verbo be, pero en pasado simple, que sería were. Ok. Now let's continue. Vamos a seguirle con los siguientes ejemplos, ok. Ok, bueno. Aquí tenemos otros ejemplos con otros sujetos. El primero dice, if I were invisible for one day, I could play tricks on my friends. Ok. Dice, se traduce a, si yo fuera invisible por un día, les podría jugar bromas a mis amigos. Aquí vemos el condicional, sería if, el verbo sería were, que está en pasado simple, y el resultado sería could play. El would puede ser cambiado por could también, que sería una traducción de could, sería podría. Pero el verbo sigue siendo en infinitivo. Después tenemos el he. The example says, if he weren't so stubborn, he would admit he was wrong. Es decir, si no fuera testarudo, admitiría que estaba equivocado. Pues volvemos a ver nuestra cláusula, sería if, y el verbo en pasado simple, que sea weren't, y nuestro resultado would, el verbo en infinitivo, admit. ¿Ok? Pasemos al siguiente. If she were a good friend, she would help you. Si fuera una buena amiga, te ayudaría. Igual. Si fuera, if she were, en pasado simple, y la respuesta, el resultado es would help, el verbo en infinitivo. Seguimos. If it were cheaper, it could buy it. I could buy it. Si fuera más barato, lo podría comprar. Ok. La cláusula if y el verbo en pasado, were, si fuera, y el resultado could buy, lo podría comprar, el verbo en infinitivo. Seguimos. Ok, aquí tenemos otros ejemplos ya para reforzar por último. If I won the lottery, I would buy a big house. Es decir, si ganara la lotería, me compraría una casa muy grande. Nuestro cláusula, podemos ver en azul, if I won, el verbo en pasado simple, de win a won, y el resultado en I would buy. Buy, el verbo comprar, es en infinitivo. Seguimos, if I met the Queen of England, I would say hello. Si yo conociera a la reina de Inglaterra, le diría hola. Nuestro cláusula, if I met, verbo en pasado simple. Resultado, I would say, verbo en infinitivo. She would travel all over the world if she were rich. Ella viajaría alrededor del mundo si fuera rica. Aquí podemos ver la cláusula, sería, aquí cambiaron las cláusulas, están al revés. La cláusula sería if she were, el verbo en pasado simple de este lado, el lado derecho. Y el resultado, she would travel, el verbo en infinitivo, viajar. Travel, viajar. Tenemos she would pass the exam if she ever studied. Esto también está cambiado. El infinitivo, la cláusula if está al final de la oración. If she ever studied, el verbo está en infinitivo. ¿Ok? Seguimos. If I had his number, I would call him. Si yo tuviera su número, le llamaría. La cláusula if I had, verbo en pasado simple. Resultado, I would call.
Call es infinitivo, presente. Seguimos. If I were you, I wouldn't go out with that man. Si yo fuera tú, no saldría con ese hombre. If I were es nuestra cláusula if. El verbo were está en pasado simple. Y el resultado wouldn't, que aquí es el negativo, I would not. Y el verbo, como podemos ver, go, de ir, está en infinitivo o presente. If I became a president, I would change many things. Si yo me convirtiera en presidente, cambiaría muchas cosas. Nuestra cláusula if I became está en pasado simple del verbo become. Y el resultado I would change. Verbo cambiar, infinitivo change. Pues tenemos if I saw Madonna, I would scream. Si yo viera a Madonna, gritaría. Nuestro infinitivo y nuestro verbo if I saw, pasado simple del verbo see. Y nuestro resultado I would scream. El verbo scream, gritar, está en infinitivo. Penúltimo tenemos if I had more time, I would take up a sport. Nuestra cláusula if sería if I had verbo pasado simple del verbo have, y would take, nuestro resultado, take de tomar o de sí, tomar, en infinitivo presente. Por último tenemos if you spoke up, I would hear you. Aquí podemos ver que nomás está I apóstrofe D. Es una contracción de las dos palabras I would. ¿Ok? Para que no se confundan. If you spoke up, I would hear you. Es decir, si tú hubieras hablado, si tú hablaras, yo te oiría. Nuestro cláusula if y nuestro verbo spoke es el pasado simple de nuestro verbo speak. Y nuestra cláusula, nuestro resultado sería out here. Y nuestro verbo hear está escuchar, está en presente infinitivo, presente simple infinitivo. Okay, and that's all for this video. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one. Gracias a todos por ver el video. Nos vemos en la siguiente. Gracias.